Agradezco la oportunidad a la Comisión de la Verdad de poder estar hoy en esta reunión para así aceptar mis responsabilidades y pedir perdón a las víctimas. Muy buenas tardes a la Comisión de la Verdad en cabeza de la comisionada Lucía González, a Monseñor Héctor Fabio Henao, y un saludo muy especial a los familiares de la hermana Yolanda Cerón Delgado, a la diócesis de Tumaco, la pastoral social y a los consejos comunitarios ACAPA. Estar hoy frente a la Comisión de la Verdad es una de las mejores oportunidades de expresar mi arrepentimiento a los familiares de la hermana Yolanda Cerón por todo el daño que les causé, siendo para mí, después de tantos años difíciles, la mayor expresión de la gracia divina. ¿Cómo explicar de otra manera el sorprendente camino que me trajo hasta este punto? Hace años estaba sumergido completamente en el delirante, cruel y absurdo conflicto armado colombiano, donde todo lo que realmente tiene valor en la vida se pierde, empezando por la propia humanidad. Después vino la cárcel, en ella la oportunidad de pensar horas en soledad, meditando, tratando de hallarle explicación a toda esta locura, de la cual lamentablemente fui uno de sus protagonistas. Fueron muchas las noches en que traté de evadir el encierro, imaginando que producto de mi arrepentimiento y los años pasados en prisión, algún día tendría la oportunidad de estar frente a los familiares de las víctimas para aceptar mi responsabilidad por todo el daño que les causé y pedir perdón, especialmente en la forma que estoy haciéndolo y que me avergüenza. Hoy se manifiesta la grandeza de Dios, pues escuchó mis oraciones al punto de traerme aquí, no solo a reivindicar mi compromiso con la verdad y a reconocer mi responsabilidad por los atroces crímenes que cometí, y lo más importante, pedirle perdón a las víctimas y a los familiares de una mujer que se entregó por completo a servir al prójimo y a luchar por los derechos de los demás necesitados, por los más necesitados. La hermana Yolanda encarnaba la protección de los derechos de los habitantes del Pacífico. Confieso que esta ha sido para mí desde el momento en que recuperé la libertad, la más dolorosa de las experiencias. Traer a la memoria aquellos momentos sobre lo sucedido en los años que comandé el Frente Libertadores del Sur, Bloque Central Bolívar. Hablar de decisiones, experiencias y situaciones que jamás debieron suceder. Jamás debieron suceder nunca. Nunca encontraré una justificación o explicación para tan horrorosas acciones. Hoy ante ustedes manifiesto mi sentimiento de vergüenza y dolor y entiendo el repudio que deben sentir por mí. En mi caso, soy consciente de la deuda eterna que tengo con mi país, con las víctimas, especialmente con los familiares de la hermana Yolanda. Estar frente a las víctimas me hizo entender la dimensión del daño que había ocasionado, porque, como lo dijo Ingrid Betancourt pocos días después de recuperar la libertad, el despeñadero de la deshumanización algunas veces no es obvio para el que lo vive. La realidad en la cual me desenvolví en medio de la guerra
era una realidad en la que hablar de muertes, territorios ocupados y bajas del enemigo era signo de fortaleza y poder. En contraste, hablar de sometimiento a la justicia, aceptación de responsabilidades, perdón, reconciliación, era sinónimo de derrota, de entreguismo. Pensar en entregarle las armas al Estado y dialogar con la guerrilla era traicionar a la causa antisubversiva. Sin embargo, hoy vivo convencido de que las más de 200.000 muertes por culpa de la violencia, los 6,5 millones de desplazados, las más de 25.000 víctimas de desaparición forzada, entre muchas otras cifras vergonzosas de las que da cuenta el Centro Nacional de Memoria Histórica, son la mayor prueba de que en esta guerra injusta la población humilde es la que más ha sufrido y los equivocados somos nosotros, los responsables de las más graves violaciones a los derechos humanos. Cometí muchos errores y tomé decisiones equivocadas, por supuesto, y me digo a cada momento qué equivocado estaba en medio de la guerra. Pensaba que había tomado las mejores decisiones teniendo en cuenta quién era yo, los objetivos que perseguí y daba la información a mi alcance. Lo que por supuesto no estoy justificando. Lamentablemente estaba atrapado por esa nefasta postura y cómo quisiera que esto no hubiera pasado jamás por mi mente. ¿Cómo borrar de mi memoria aquellos horribles pensamientos? No, la hermana Yolanda Cerón no era guerrillera. Fue una gran líder social que no merecía morir de la forma en que se hizo. Todas las vidas humanas tienen el mismo valor, pero asesinar a un líder social es terminar con la buen vivir de las comunidades y destruir su futuro. Por eso también pido perdón a las comunidades del Pacífico nariñense, porque con su muerte, más que la vida de una persona, leccioné la vida de todo el territorio y posibilidades de desarrollo para sus comunidades que traen consigo la paz. Para quien lo experimenta con sinceridad, el arrepentimiento es una experiencia dolorosa. Es particularmente penosa para nosotros, habitantes de un mundo en el que más que a enfrentar los problemas nos enseñan a evitarlos. Estamos acostumbrados a evadir las duras realidades de la vida. Creemos que poniendo dinero en un problema o acudiendo al psicólogo para mitigar nuestras culpas, podemos deshacernos de los horrores cometidos y por más que tratemos de evitarlo, en cierto modo de la vida nos toca enfrentar la realidad. Para mí, esa dura realidad es un eterno presente. No hay día en que analice mi pasado y no piense en él. ¿Cómo pude haber hecho las cosas que hice? ¿En qué estaba pensando cuando tomé estas decisiones? No se imaginan cuánto desearía poder borrar todo el dolor que causé, deshacer a las consecuencias de mis errores. Desde el punto de vista del enfrentamiento armado y desde la lógica de la sobrevivencia o la simple argumentación, podría justificar todos y cada uno de los delitos que cometí. Pero desde la lógica de la moral y la razón, solo puedo decirles que lamento mucho lo sucedido. Crímenes como los de la hermana Yolanda nunca pudieron suceder, debieron suceder. Ni de ningún otro ser, pues todos somos seres humanos y nuestra existencia debe concluir cuando la voluntad del Ser Supremo nos llama. Algunas veces me consuelo pensando que la culpa no es un sentimiento particularizado, algo que me ocurre solo a mí, sino que es universal.
y que por más que no querramos reconocerlo, en algún momento todos nos hemos arrepentido de una decisión tomada que de manera íntima todos hemos sentido en algún momento que hubiera sido mejor no haber hecho lo que hicimos, lamentando con profundo pesar y vergüenza decisiones, hechos o actitudes que a la luz de nuestra actual conciencia encontramos totalmente injustificables. Arrepentimiento no es cuando usted llora, arrepentimiento es cuando usted cambia, dice una frase popular entre los cristianos. De ella puede desprenderse que reconocer nuestros errores no es algo negativo, por el contrario, aceptar nuestros fallos nos hace más humanos, más humildes, nos permite mejorar. Por eso he querido que mis palabras el día de hoy, más que en la verdad y en la aceptación de responsabilidades, se concentraran en el arrepentimiento, ese mismo que hoy me lleva a pedirle perdón a las víctimas, a lamentar profundamente las consecuencias de mis malas acciones y a decirle al país que de mi parte esto jamás volverá a suceder. Sí es cierto que a pesar de tanto dolor y tanto sufrimiento, la vida tiene que seguir adelante. Incluso esto es cierto para alguien como yo, que lleva en su conciencia crímenes tan repugnables como el de la hermana Yolanda, y tenga la plena certeza que cada reclamo, cada testimonio proveniente de las víctimas, además de mi profundo arrepentimiento, también me ha dejado una gran enseñanza de vida. Ahora deseo recuperar el tiempo que perdí estando lejos de mi familia, hacer las cosas mejor, enmendar de alguna manera el daño que hice y nunca jamás volver a ser el responsable del dolor que sienten los demás. Por último, quiero aprovechar esta oportunidad para hacer un llamado a los grupos que insisten en la opción ilegal y armada. La mayor enseñanza que puede dejarnos los más de 50 años de conflicto armado es que la violencia y el terror, en lugar de solucionar los problemas del país, los agrava a todos. Las grandes transformaciones que todos anhelamos no vendrán del uso de la violencia y de las armas. Estas surgirán de un gran diálogo nacional, amplio, abierto y multisectorial, en el que se participen todas las fuerzas políticas, sociales de nuestra nación, sin exclusiones. De un proceso de construcción de un consenso básico sobre los más importantes problemas que aquejan a la nación y sobre sus posibles soluciones. Sin embargo, este diálogo nacional solo será posible tramitarlo si se le pone fin a la guerra. En un conflicto armado interno tan prolongado y degradado como el colombiano, el silencio de los fusiles es la única manera de avanzar en el camino hacia la paz. Una y mil veces le pido perdón a los familiares de la hermana Yolanda por todo el daño que les causé. Muchas gracias por su atención.